Vuelvo un momento sobre San Ireneo de León y vuelvo a algo que es importante porque después vinieron ciertas preguntas y creo que entonces encaja justo. Decíamos que para San Ireneo el concepto genuino de tradición apostólica lo resumía en 3 puntos: la que tiene que ser pública, es decir, no es privada o secreta, que es además única, y aquí en este tema, y después lo otro es que es espiritual, neumática, ¿no? Ahora, es el espíritu el que va llevando, digamos, conduciendo el hilo, ¿no?, de la tradición, guiado por el espíritu. Bueno, referente al tema de que es única, hay un párrafo, creo que lo comenté, muy hermoso, que está en contra de las herejías, que dice lo siguiente: San Ireneo, habiendo recibido esta predicación y esta fe de los apóstoles, la Iglesia, aunque esparcida por el mundo entero, las conserva con esmero, como habitando una sola mansión, y cree de manera idéntica como no teniendo más que una sola alma y un solo corazón. Y las predica, las enseña y las transmite con voz unánime, como si no poseyera más que una sola boca. Porque aunque las lenguas del mundo difieren entre sí, el contenido de la tradición es único, idéntico, y ni las iglesias establecidas en Alemania, ni las que están en España, ni las que están entre los celtas, ni las de Oriente, es decir, de Egipto y Libia, ni las que están fundadas en el centro del mundo, tienen otra fe u otra tradición. Bueno, esto es muy, muy importante también en estos momentos. Decía que como han habido preguntas, pido que me sea permitido dar un paso hacia atrás antes de seguir con los padres de la Iglesia. Y se trata del tema del magisterio ordinario. Quizás recuerden que hemos dicho que el magisterio ordinario universal del Papa, de los obispos, que están en comunión con él, enseña la verdad de la fe, en que han de creer todos los fieles, también la caridad que han de practicar y las bienaventuranzas que han de esperar. Pero por ordinario se entiende que se ejerce por vía ordinaria, a través de la catequesis, de la predicación, también a través de ciertos documentos. Pero no está absolutamente libre de error en cuanto a la doctrina y la moral. Es decir, no entra bajo el carisma de la infalibilidad que sí le es otorgado a la revelación divina en lo que se llama el depósito de la fe, y que exige una adhesión total de los fieles. Es decir, este puede ser, siempre respetuosamente, contrastado. Es decir, por una parte no está asegurada la infalibilidad, es decir, puede haber error o surgir ciertos equívocos. Por otra parte, se exige la adhesión de los fieles. Pues bien, esta adhesión no es como en el caso del magisterio solemne, digamos, para hacerlo más comprensible, de un dogma proclamado solemnemente. En ese caso debe ser total, so pena de quedar fuera de la Iglesia, ¿no?, de la comunión de la Iglesia. En el otro, es decir, en el magisterio ordinario, es susceptible de aclaraciones, de correcciones, de pedidos de correcciones también, porque no son actos infalibles, sobre todo cuando la cuestión no está clara. Y entonces, como hace en el fondo la salvación de las almas, es importante que se aclare. Y digo todo esto porque me preguntaban por este ejemplo reciente que tenemos y que es tan contestado y que es noticia en todas partes, ¿no? El tema de Amoris Laetitia. Amoris Laetitia es un documento del magisterio ordinario. Es una exhortación posinodal, es decir, ha habido un sínodo y después el Papa suele siempre emitir una exhortación. ¿Qué es eso? Es una exhortación posinodal. Por ejemplo, cuando fue sobre la Eucaristía el sínodo, el Papa Benedicto XVI después emitió un documento que era una exhortación posinodal que se llamó Sacramentum Caritatis. Bueno, Amoris Laetitia es de este tipo de documento y es magisterial.
Es el documento que produce Francisco y que contiene puntos, sobre todo las notas, en el capítulo creo que 8 sobre todo, que no son claros o lo suficientemente claros, especialmente sobre el tema de si pueden recibir la comunión sacramental los divorciados que se han vuelto a unir y que vivan como marido y mujer. Por supuesto que ese problema no se presenta en el caso que vivan en castidad, como hermanos, porque la praxis de la Iglesia siempre ha sido que sí pueden comulgar en ese caso, aunque se les pide que lo hagan donde no sean conocidos para evitar ser motivo de escándalo. Parecería, y así lo entendieron varios obispos e incluso conferencias episcopales, que con un debido acompañamiento, dicen, pueden hacerlo, pueden comulgar estos que sigan viviendo como marido y mujer. Otros obispos y otras conferencias episcopales, basándose en documentos anteriores, como por ejemplo muy recientes, Familiaris Consortio, Veritatis Splendor de Juan Pablo II, y sobre todo la palabra del Señor en el Evangelio, dicen que eso no es posible. Porque, claro, ningún pecador contumaz, es decir, que persista en el pecado, puede acceder a la Eucaristía, a la comunión sacramental. Entonces, esto es evidentemente una materia controvertida. Hay que esto decirlo sin apasionamiento ninguno, sino con total objetividad. Ahora, corresponde al Papa, por mandato explícito del Señor, confirmar a sus hermanos en la verdad. Cuando tú vuelvas o cuando te conviertas, depende de las traducciones, dice, confirma a tus hermanos. Confirmarlo en la verdad de la fe. Y en la moral también. En este caso, no solo tienen el derecho, sino el deber, los cardenales, que son los colaboradores directos del Papa, tienen el derecho, pero además el deber, cuando algo no está claro, de presentar las dudas para que sea aclarado el tema, para saber cuál es la interpretación correcta. No es que le están haciendo un test al Papa, lo están poniendo a prueba, sino le están pidiendo, su santidad, a ver, díganos en este caso que no está claro, que es ambiguo, cuál es ¿ha cambiado la moral o las normas que ha tenido la Iglesia o no? Bueno, en definitiva, ¿no? Se sobreentiende que nunca podrá ser contrario ese magisterio anterior. Por esto que estábamos diciendo, por eso me detuve en San Ireneo, ¿no? La unidad, esa unidad que se enseña lo mismo, estamos hablando de 1700 años atrás y de 2000 años atrás, lo mismo en Alemania que en los países celtas, que aquí, que allí, ¿no? Ese mundo conocido, porque la Iglesia es universal y esa universalidad la hace que sea también única su enseñanza, única la fe, única la moral. La calidad del texto, de la interpretación, por lo tanto, es de suma importancia porque va en juego la unidad del magisterio y la misma unidad de la Iglesia. Si en la Iglesia se enseñara algo como verdadero y válido en una parte y en otra parte lo opuesto, como sería en este caso, que en realidad como está siendo así, donde no caben terceras posturas. Aquí no caben, o se puede o no se puede acceder a la Eucaristía en situación de pecado mortal. O no cabe, sí, por ahora sí, no, o sí o no. Ese por ahora no puede ser porque o se está en pecado mortal y no se puede o sí se puede. O fuera válido y verdadero algo concerniente a la fe o a la moral, porque de esto trata el magisterio, no de otra cosa. Es decir, en una época sí es válido, en otra no. O en un lugar es válido, en otro no. Entonces, si es así, no habría unidad y no hubiera habido unidad a través de 2000 años. Y se hubiera producido la división. Estaremos como los protestantes. Unos creen y sostienen una cosa y otros otra, sobre otros temas, porque no hay un magisterio. Como decíamos la vez pasada, creo, cada uno tiene su propio magisterio. Cada pastor tiene su propio magisterio, incluso cada fiel. Por empezar, admiten el divorcio, en general los protestantes, en abierta oposición a la ley de Dios, que dice no cometerás adulterio.
El Señor va más allá, cala en lo profundo de la ley, porque Él vino a que se cumpliera la ley hasta la última tilde, ¿no? Es decir, Él va mucho más allá. El Señor dice, por ejemplo, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo, en capítulo 5, ahí donde está, después de las bienaventuranzas. También se dijo, el que repudia a su mujer y que le dé acta de divorcio, pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, porneia es la palabra griega, la hace ser adúltera, y el que se casa con una repudiada, es decir, con una divorciada, comete adulterio. Siempre el capítulo 5 de San Mateo está esto. Si rota la unidad, se rompe también la catolicidad de la Iglesia, es decir, la universalidad, que es su característica, ser universal, que en todas partes, repito, se enseñe lo mismo, se viva lo mismo y se crea en lo mismo. Por tanto, no hay que alarmarse si un documento es controvertido hasta que no se ponga en claro la enseñanza o el principio que se quiere transmitir. Hay otro caso también, por ejemplo, pero bueno, no vamos a entrar, hay otro documento también que ha sido, y hay otros, incluso hay documentos del Concilio Vaticano II, que también pueden ser contestados. ¿Por qué? Porque el Concilio Vaticano II se definió como el único concilio en 2000 años que se define como pastoral, no como dogmático. Es decir, no promulga ningún dogma, confirma algunos, sí, pero no da ningún dogma y no condena a nadie, no hay anatema, anatema sit. Lo que se propuso, lo ha propuesto Juan XXIII, fue ese diálogo con el mundo, una cosa totalmente diferente. Por lo tanto, en línea de principio, obviamente hay una continuidad, y eso es lo que tanto habló el Benedicto XVI, porque están aquellos que dicen que hay una ruptura. Y lo curioso, bueno, no es tan curioso, es que dicen que hubo una ruptura, que el Concilio Vaticano II supone la ruptura, y lo dicen los tradicionalistas, y dicen y denuncian que nace una nueva iglesia a partir del Concilio Vaticano II, y lo dicen los progresistas, es decir, la línea totalmente contraria, que dicen sí, es decir, es una nueva iglesia. A partir del Concilio Vaticano II es una nueva iglesia. Y eso es inadmisible, no podemos admitirlo. Por eso habla de la hermenéutica, es decir, la interpretación de la continuidad. Es decir, el Concilio Vaticano II es una línea de continuidad. Si hay algo alguna discontinuidad, eso no puede ser. Eso hay que aclararlo, hay que interpretarlo y hay que condenar a aquello que eso supone una ruptura. Así que bueno, esto quería hacer esta breve, digamos, interrupción al tema de los padres de la Iglesia, porque venía muy a cuento a partir de lo que habíamos visto de San Ireneo de León.